Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a tener un caso que para la policía es uno de los emblemáticos en relación a la investigación policial forense, por llamarlo de alguna manera. Un desafío que llevó a los investigadores a establecer por primera vez una identidad, un rostro a una bala perdida, cuando generalmente se cree que estos disparos que son hechos al aire por personas realmente, algunos dicen con tendencia criminal, porque no es posible que piensen de que eso en algún momento no va a dar a impactar contra alguien, y en el menor de los casos a algo que igual pone en riesgo la vida de personas. Y aquella vez se estableció con pruebas forenses quién era el responsable. Y ustedes dirán, ¿cuál es el caso? Y es uno de los tantos que también podíamos establecer como emblemático, porque hasta hoy día en las campañas de llamados a reflexión, de entendimiento, de prudencia, se utiliza su foto. Paz Valentina, una pequeña niña de 3 años que perdió la vida a consecuencia de un hombre que disparó desde la terraza de su casa, y un disparo que recorrió cerca de 1.600 metros en el barrio San Blas de Asunción. Era una fecha especial donde todo tenía que ser alegría porque se estaba celebrando la Navidad. Pasaron minutos nada más de aquel 25 de diciembre, del año 2012, cuando la familia se estaba saludando y ella salió de su cuarto donde estaba jugando, y al salir al patio de la casa ocurrió lo peor. La bala había hecho su trayectoria en el cuerpo de la pequeña y la mató minutos después. Y es inconcebible después todo lo que se abrió en materia de debates, todo lo que para la policía fue en materia también de personas que salían a decir que es imposible, era imposible determinar de dónde salió. Era muy difícil, decían algunos. Es imposible que se sepa a dónde fue a parar. Y había muchos sospechosos y habían personas que ya estaban queriendo tirar la toalla en aquel entonces, pero no, la investigación forense pudo más y se llegó a establecer un nombre y un apellido de una persona que después se arrepintió de lo que hizo. Claro que eso no devuelve la vida de la pequeña, claro que eso dejó sus secuelas en la familia, secuelas muy profundas. No voy a dar detalles de cuáles, prefiero guardármelas porque conozco mucho a aquella familia. Conozco lo mucho que sufrió, conozco qué tanto quebró en la familia, pero hasta ahí vamos a ir. Queremos contar lo que ella era en vida, queremos contar lo que significó en esos 3 años para toda su familia, lo que significa hasta hoy y todo el proceso investigativo. Esta noche en Escena del Crimen. Sepa quién fue la víctima y el victimario, en este caso, de bala perdida, Paz Valentina, y su muerte en aquel 2012. Perfiles. Víctima, Paz Valentina Arcevera. Fecha de nacimiento, 8 de junio del 2009. Edad, 3 años. Domicilio, Vivapomó, Casi Juan Estigarribia. Barrio, Santa María. Ciudad, Asunción. La niña falleció en la madrugada del 25 de diciembre del 2012 al recibir un impacto de arma de fuego. El crimen fue producto de un disparo al aire realizado por un hombre. Victimario, Jorge Prisco Ledesma Ortiz. Fecha de nacimiento, 27 de julio de 1953. Edad, 64 años. Profesión, taxista. Domicilio, Cardenal Roig, entre Lillo y Sucre. Barrio San Cristóbal, ciudad de Asunción. Fue detenido por la policía y procesado por la fiscalía como el responsable del disparo que le quitó la vida a Paz Valentina. La mesa estaba servida, los platos, todo completo en aquel agasajo de la Nochebuena. Paz estaba vestida como para la ocasión. Saltaba alegre ella sobre la cama de su dormitorio, jugando, viendo la televisión. Los familiares todos reunidos, y llega la hora clave, esa hora donde todos dicen hay que entrar porque comienza justamente lo que todos tememos. Los criminales, los irresponsables, llámelo como usted quiera, que usan armas reales para disparar al aire, y vaya usted a saber dónde van a parar esos disparos. En este caso sabemos, como en otros tantos, dónde fueron a parar. Esto es lo que pasó.
¿Qué pasó? Las festividades de fin de año son una de las épocas más especiales donde el espíritu de amor y festividad une a miles de familias en nuestro país. Como tradición de la familia, la Nochebuena es una fiesta para recibir a la Navidad y los Arce compartían un encuentro hermoso con todos sus seres queridos, pero entre todos deslumbraba Paz Valentina con su sonrisa irradiando amor y felicidad. Mientras los adultos compartían la mesa tras el brindis de la medianoche, la niña jugaba con la mascota de la casa, pero de repente, el grito de la criatura centró la atención sobre Paz Valentina. La tragedia empañó la Navidad del 2012 para una familia en el barrio Santa María de Asunción. En horas de la madrugada del 25 de diciembre, una niña de tan solo 3 años de edad perdió la vida al recibir un impacto de bala que había sido lanzado al aire por una persona en medio de la explosión de fuegos artificiales. La niña, víctima mortal de aquella feroz irresponsabilidad de disparar un arma de fuego al aire, fue la pequeña Paz Valentina Arsevera. Muy triste, no sé cómo decir, porque nos pesó. Hasta ahora no sabemos qué calificar, ¿verdad? Cómo calificar, porque eso no se hace. Los chicos de repente no entienden, toditos, siempre le hacemos meter todo en el patio, ¿verdad? Dentro de la casa, pero los chicos pues, en ese momento no tienen noción de lo que es el peligro, ¿verdad? Después de la medianoche todos estaban disfrutando y festejando el nacimiento del niño Jesús en la vivienda de la familia Arce, que se encuentra ubicada sobre las calles Ibapomó, casi Joel Estigarribia. Era un momento de alegría y felicidad, cuando aproximadamente a la 1 se produjo la desgracia y arruinó las navidades de todas las personas presentes. De repente un barullo acá, y salimos y la nena se le cayó la bala. Después 2 horas por ahí se seguía escuchando disparos. Justamente eso fue lo que nosotros habíamos comentado. Detrás de la casa. Detrás de la casa. Hacia atrás. Escuchaba todavía disparos. Los datos de la época revelan que la pequeña estaba jugando en el patio de la casa, minutos después de la medianoche, en medio de la detonación de juegos pirotécnicos. Tras socorrerla, constataron que tenía una herida en la zona del pecho, lado izquierdo. En ese momento, todos consternados, no entendían lo que había ocurrido. Los padres de Paz Valentina rápidamente la trasladaron hasta el hospital universitario, donde los profesionales médicos intentaron socorrerla y salvarle la vida, pero por desgracia cerca de las 1:30 de la madrugada falleció. La pequeña falleció a causa de la herida sufrida, según explicaron los médicos del hospital universitario, donde fue llevada por sus familiares. Es muy difícil de explicar que cada 24, cada 23 de diciembre, muchos de nosotros vamos a buscar la opinión de la mamá de Paz y que nos lleve a esa reflexión de cómo actuar, llevar a esa concienciación de las personas sobre el uso de armas para festejar. Y ella, siempre que vamos y conversamos con ella, recuerda ese paso a paso de lo que vivió aquella noche del 24, como si fuera que haya pasado minutos nada más. Es indescriptible el dolor de una madre, el dolor de un padre, el dolor de toda la familia cuando perdieron a un miembro, a un integrante de su familia. Y más aún cuando ese integrante tan solo vivió 3 años. No les voy a negar que muchas veces estuve al límite de quebrarme por un caso como este, porque no es fácil contenerse por la cantidad de detalles que tiene este hecho. Más aún en medio de un capítulo que tuviese que haber tenido más alegrías que situaciones como esta. Su madre recuerda aquel 24 y 25 de diciembre del 2012 como si fuera segundos atrás. Los recuerdos de la familia. La familia recuerda aquel día como un momento que marcó sus vidas para siempre. Ninguna Navidad volverá a ser la misma para la familia Arce, pues en cada fiesta de fin de año el recuerdo de Paz Valentina estará con ellos.
esa noche del 24 ellos permanecieron toda la noche dentro de la pieza, ¿verdad? Estaban jugando, saltando en la cama, haciendo travesuras, viendo dibujitos. Y permanecieron toda la noche acá porque hacía calor afuera, estaban con el aire, con todo, ¿verdad? Entonces estaban ellos acá compartiendo todos los niños. Llegó a las 12 y ellos escucharon las bombas y nosotros realmente nuestra intención era que venir a saludarles, ¿verdad? Entrar en la pieza a saludarles, pero ellos escucharon la bomba y uno de los niños abrió la puerta y salieron todos, se nos adelantaron. Entonces, en vista que se nos adelantaron, ya ellos llegaron ahí y nosotros no tuvimos otra que saludarles ahí cuando estaban, ¿verdad? Teníamos acá, justamente acá donde está este rincón, ahí armamos la mesa, una mesa larga, blanca, ¿verdad? Y acá armamos 2 mesas redondas donde estaban la comida y en otra mesa los postres. Y nosotros nos sentamos todos, la verdad que a las 11 de la noche cenamos y le sacamos a los niños a cenar con nosotros, ¿verdad? Y una vez que cenamos todos, ellos volvieron a la pieza. Después, como te digo, a eso de las 12, nosotros nos saludamos todos y pensamos en ir a saludarle, pero ellos vinieron antes que nosotros. Su papá le alzó upa, le felicitó y le dio un beso y yo le dije feliz Navidad, mi amor. Gracias, mami, me dio también un beso. Te quiero mucho, me dijo, y le bajó. Y al bajarle le encontró su perrito, ¿verdad? Que era su adoración de ella, ¿verdad? Que es un perrito que ella por caradura nomás lo tenía, por nosotros no le queríamos, pero ella era su pelo era todo para ella. En la mesa donde estaba la mesa redonda donde estaba la mesa de los dulces, estaba el pote de helado, se estaba derritiendo. Entonces yo agarré el pote de helado y le dije a Valentina, bueno mi amor, entra atrás en la pieza, ve tu dibujo, le dije. Desde que ella se habrá bajado a jugar con su perrito habrá pasado en 2-3 minutos, más que eso no pasó. Se bajó, entonces yo agarré el pote de helado, me di la vuelta acá, me di la vuelta como para irme al fondo, llevarla a la cocina y ahí ella pega el grito. Pega un grito así desgarrador que a la que acordarme yo me da todo escalofrío porque yo nunca le escuché así a mi hija realmente. ¿Qué te pasa, mi amor?, le dije. Y su papá estaba sentado ahí en la punta de la mesa larga y le vio a su papá así, le dijo, papi, le dijo, ¿verdad? Entonces su papá vino, saltó por ella, le alzó y se sentó otra vez y le agarró así upa en su regazo y ella gritaba. Ella todavía lloraba, ¿verdad? Y después como que se fue apagando. Yo le dije a su papá, pero ella no está bien, Carlos, le dije. Y me dice él, en eso se pinta, en una remerita blanca ella, y en eso se pinta acá mismo un puntito rojo. Y le dije, ¿qué es esto?, le dije a su papá. Y como acá no había mucha luz, mucha iluminación, se fue más al fondo donde había una luz, un fluorescente, y se fue a abrir su remera así, y encontró un orificio y le dijo a un cuñado que tenía cuando eso, bala perdida, le callé, le dijo, ¿verdad? Yo me quedé en shock, no sabía dónde, lo que sí que le agarró él a Valentina y se fueron con el muchacho, ¿verdad? Yo me quedé acá en la casa desesperada, no sabía ni dónde se fueron porque ellos, y había sido lo primero que pensaron fue en el universitario, ¿verdad? Porque era lo más cerca. De ahí se le metió en reanimación, 40 minutos más o menos y no aguantó. Tenía una hemorragia interna, la bala le perforó la aorta y eso. Y ahí se fue ella y yo me fui con ella. Esa es la verdad. Gran parte de mí también se fue con ella. Yo que sé que cuesta no conmoverse con el relato de la madre y le prometo que cada año que pasa es más difícil no pensar que hubiese hecho paz a estas alturas, ¿verdad? Con la corta edad que tenía, apenas transcurrieron 5 años y 2 meses de aquel hecho.
Y a todos nos cuesta superar, como a todos nos cuesta superar la vida de algún familiar que murió bajo estas circunstancias. Por eso nos tomamos el tiempo de analizar parte por parte este caso en nombre de todos aquellos que perecieron bajo la mano de una bala ciega, una bala perdida o el simple hecho irresponsable de hacer este tipo de prácticas. Y vamos a tener inclusive especialistas que nos van a contar todo el trabajo que se hizo. Un trabajo que llevó inclusive a un primer paso. Falleció Paz Valentina. Y se necesitaba establecer cuál era la trayectoria, se necesitaba saber de dónde provenía. Realmente muchos habrán pensado que este caso era sacado de los pelos. ¿Cómo determinar de dónde proviene una bala en medio de una situación como esa? Acuérdense, era Nochebuena, era Navidad, pasaban minutos nada más de la medianoche y muchos hicieron disparos al aire. Muchos fueron sospechosos en aquella oportunidad de haber disparado sus armas en las inmediaciones. Vamos a ver uno de los momentos claves siempre de este programa, que es Heridas que Hablan, porque acá se determina el proceso en sí, que arrancó con la incipiente investigación de la policía que termine o concluye de una manera exitosa. Heridas que hablan. Los informes forenses sobre el asesinato de Paz Valentina mencionan que la pequeña niña falleció como consecuencia del daño que le causó un proyectil de arma de fuego. El estudio del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional determinó que la víctima recibió el impacto de bala en el tórax. La muerte de Valentina movió todos los estratos de la sociedad, ¿verdad? Y yo creo que los medios de comunicación mismos ayudaron demasiado, porque presionaron muchísimo para que se encuentre el culpable, ¿verdad? El que tiene la condena vive más o menos aquí a 10 cuadras, 10, 11 cuadras creo. Y la bala vino, qué sé yo, ella estaba acá parada, ¿verdad? Y de hacia el fondo de mi casa vino. Según el informe balístico era, a ver cómo decirte, no fue disparado desde un segundo piso, la forma que, todo eso ellos tuvieron en cuenta, ¿verdad? Y la bala que extrajeron de Valentina se comparó con las ranuras de lo que extrajeron del señor. Ella estaba así mirando hacia acá, ¿verdad? Con su perrito. Y ella, cuando le dije yo, vamos Valentina adentro, ella se levantó y hizo esto. Y al girar, por lo visto, sí. Y ahí porque ella se levantó así, hizo esto como para seguirme. Y ahí fue lo que ella pegó el grito, ¿verdad? Sus familiares la auxiliaron y llevaron de urgencia a un centro asistencial, pero 45 minutos después falleció en el hospital universitario. La bala afectó órganos vitales, por lo que fue imposible salvar a la niña, según el reporte médico. El proyectil tuvo una trayectoria de ingreso en el tórax, lado izquierdo, de izquierda a derecha, abajo, y de arriba hacia abajo. La bala quedó en el centro del pecho. La policía, su trabajo de investigación, necesitaba establecer primeramente cuál era el calibre de esa arma para poder buscar la identidad de ella. Recuerden ustedes que en casos anteriores hablábamos de que las armas cortas, solo a excepción en realidad, cualquier tipo de arma, solo a excepción de las escopetas, son armas que tienen estrías iguales, únicas, irreproducibles en otras, que dejan un rastro si es que ese plomo que quedó incrustado en el cuerpo no se destruyó. Puede ser identificable. Claro que hay varias condiciones primero que se tienen que cumplir, pero de ser así, se puede establecer de qué tubo cañón salió. Esto fue un paso determinante para la policía, la necropsia, porque el cuerpo de Paz Valentina se había inhumado sin hacerse ese proceso y se necesitaba ese primer paso para abrir camino a la investigación forense. Necropsia y calibre. Luego de 48 horas de la muerte de Paz Valentina, la Fiscalía y la Policía aún no tenían uno de los datos fundamentales en el proceso de investigación, es decir, no había certeza científica de cuál era el calibre de la bala que mató a la niña. La dificultad que tuvimos en principio fue que se entregó el cuerpo en forma inmediata prácticamente y no se extrajo la bala, entonces ese fue el primer obstáculo que tuvimos. Tuvimos que pedir nuevamente la exhumación y hacer la
necropsia o la extracción de la bala en este caso, a fin de poder, como pieza investigativa, llevarlo al laboratorio y bueno, a esperar la resulta de la investigación. Para saber esto, el representante del Ministerio Público, Carlos Alvarenga, pidió la exhumación del cuerpo de la víctima a fin de realizar una necropsia. Esto se debió a que en un primer momento la familia no había aceptado que se realice la autopsia, por lo que el fiscal decidió en un primer momento entregar el cuerpo a los familiares, pero antes de hacerlo comunicó que posteriormente se realizaría una exhumación. Luego de haber exhumado el cuerpo de la pequeña Paz Valentina, se realizó la necropsia en la morgue judicial y posibilitó la extracción del proyectil que quedó en el cuerpo de la criatura. Nosotros habíamos recibido acá en esta dependencia una bala extraída del cuerpo de una víctima, sospechoso de un caso de disparo al aire. Lo primero que hicimos fue determinar a qué calibre correspondía esa bala, de tal forma para poder aportar algunos datos a los investigadores sobre el tipo de arma utilizada. De esta manera, los peritos del Departamento de Criminalística de la Policía realizaron un estudio de la evidencia y determinaron que la bala que le causó la muerte a la criatura era de calibre 38 milímetros, percutida desde un revólver. La extracción de la bala sería fundamental para determinar de qué arma salió y así llegar al responsable. Pudieron constatar que la ubicación exacta del orificio de entrada en la víctima, como también el trayecto del mismo dentro del cuerpo, lo cual justamente fue muy importante para poder tener la idea o confirmar la hipótesis de que estábamos frente a un caso de un disparo al aire, porque el trayecto del proyectil describía una dirección de arriba para abajo, lo que coincidía justamente con la hipótesis ya manejada en esa ocasión. Además, este estudio permitió tener con mayor precisión el trayecto que tuvo el proyectil, las posibles direcciones de donde provino el disparo del hombre que asesinó a la pequeña. Al tener el calibre de la bala ya podemos ya tener la información del alcance máximo de ese tipo de proyectil y bueno, eso nos sitúa más o menos también en la posición probable del tirador, ¿no? Perfecto, ya tenían el proyectil, el calibre del proyectil, ya tenían el tipo de arma donde fue percutida esa bala que extrajeron del cuerpo exhumado de Paz Valentina. Ahora faltaba establecer la trayectoria, de dónde provino ese disparo. En heridas que hablan, escuchamos que esto impactó en el tórax de la niña de 3 años, pero de todas maneras igual, esa bala causó o generó un curso, por decirlo de alguna manera, un camino dentro del cuerpo de la pequeñita. Y eso necesitaba saber la policía forense para determinar la trayectoria, de dónde vino, a partir de dónde empezó a hacer esa parábola de caída el proyectil y establecer así una zona aproximada desde donde se disparó, un cuadrante, y comenzar la investigación a ver si vecinos habían escuchado la detonación de un arma. Pero eso a la vuelta de corte van a saber, ya con un especialista invitado aquí en nuestra oficina de escena del crimen. Corte y enseguida volvemos. Señor comisario Abel Cantero, jefe de balística de la policía, estoy viendo acá los dibujos que ustedes realizaron, confeccionando un poco la trayectoria que había hecho aquel 25 de diciembre del 2012 en el cuerpo de Paz Valentina. Fue clave esto, ¿verdad? Y claro que fue una tarea muy importante, ¿verdad? Fue la primera tarea que hicimos después del hecho, ¿verdad? Fue la primera actividad que realizamos el lunes. Porque el hecho ocurrió el 24, amaneciendo 25. El lunes siguiente nosotros nos constituimos la vivienda, empezamos la investigación. Y a raíz de eso nosotros buscamos ya conseguir lo que ya se acaba de mencionar, la autopsia. Con la autopsia se tuvo la bala, ¿verdad? Pero ya nosotros comenzamos y avanzamos mucho con la trayectoria.
Ya con la trayectoria nosotros ubicamos la casa, con la declaración de algunos testigos, ubicamos la posición más probable de la víctima y una vez que teníamos la posición probable de la víctima, nosotros ya sabíamos hacia dónde proyectar nuestra trayectoria. Lo que nos faltaba era justamente determinar el calibre de la bala para poder tener un alcance mínimo, máximo, Claro. Un alcance probable. Ahora, para entender un poco, en balística, en el estudio de balística, cada proyectil, de acuerdo al material en que esté hecho, a la cantidad de pólvora que contenga en su interior las vainas, establece una cierta cantidad de metros que pueda alcanzar, una cierta altitud, ¿verdad? Esto ya sea en vertical o en horizontal. Bueno, en realidad no es tan fácil el análisis en general, pero está un promedio mínimo y un máximo. Un alcance mínimo y un alcance máximo que la mayoría de las fabricantes se adecuan a esos calibres. Que es por regulación de OTAN. Sí. Ahora, es el alcance, la velocidad de una bala, depende del cartucho y del arma. Okay. Yo tenía o podía tener la bala, podía tener el calibre, yo no podía tener el arma todavía. Entonces siempre tenía algo en mi contra, algo desconocido, yo no sé en qué condiciones está el arma. Sí. Condición, arma y cartucho era muy importante para Tenemos estas gráficas para poder ver y determinar un poco las probables trayectorias que había hecho. Este dibujo, por ejemplo, ¿cuál es? O sea, correspondería a ¿qué estamos viendo? Bueno, lo que nosotros vemos ahí en pantalla es la ubicación de la niña. Sí. Al costado de la casa. Entonces nosotros en base a esa ubicación ya teníamos y también teníamos una declaración de testigos que decía dónde marcaba la herida. Pues, la mamá refería que la niña tenía una herida en el pecho. Entonces nosotros ya sabíamos más o menos, excluíamos la parte de la casa. La casa le excluye la trayectoria casi a un 50%. O sea, esa línea, ese triángulo de costado, podríamos decir en celeste, que es el sería ángulo más probable. Más probable, Más okay. probable. Ahora, las flechas, esta flecha que estamos viendo en rojo que apuntan por encima de la casa y también a los costados, ¿qué significa? Esos serían los ángulos que nosotros excluimos debido a que la niña estaba protegida por la edificación. Entonces esa trayectoria era improbable. Estamos yendo por descarte. Sí, por descarte, primeramente, porque no teníamos todavía la bala y no teníamos todavía el arma. Y ahora estamos viendo este cuadrante que es la zona del barrio San Blas. Entonces nosotros marcamos esa trayectoria y ya describimos ese ángulo y le damos a los investigadores para que busquen en las calles información sobre quién disparó en una zona específica. Ahora, recordemos que ustedes ya tenían el calibre acá. Ahí ya teníamos el calibre. Ahí hablamos de un probable viaje de 1.600 metros aproximadamente. Entre 1.500 a 1.800 metros es su promedio de alcance. De trayectoria que podía haber establecido. Dependiendo también del ángulo de tiro y también va a depender de la posición del tirador. Claro, pero acá ustedes establecieron un probable que es como si fuera que uno hace esto, un 30 grados. Una angulación de 30 grados, sí, que es lo que uno siempre hace cuando va a hacer un disparo al aire. Así mismo. Pues suponiendo de esa manera, entonces hablamos de unos 1.500 a 1.600 metros. Nosotros hacemos también de esta manera porque la bala quedó dentro del cuerpo de la niña. Entonces, ¿qué quiere decir eso que la bala quede dentro del cuerpo? Que la bala gastó toda su energía. Cuando la bala tiene energía, traspasa y sigue su recorrido. En este caso, la bala quedó dentro del cuerpo. Esa bala que quedó dentro del cuerpo nos da a nosotros a interpretar de que la bala gastó toda su energía, quiere decir que recorrió todo el espacio que tuvo que haber recorrido. ¿Y cuál es el alcance máximo? 1.500 a 1.800 metros. Tenemos la casa del taxista también entre los... Y ahí nosotros marcamos esas áreas donde está en rojo, esas cuadrículas, y le agregamos, como era un dato, modelo estadístico más o menos, entonces le agregamos más y le agregamos menos. Ampliaron también en porcentaje nuestra probabilidad. Y le decimos, estas son las áreas más probables, estas son las áreas menos probables, vayan y busquen información. Y justo veo acá que coincide la parada de taxi donde trabaja este hombre, que fue el sospechoso, y también la casa. La casa del sospechoso ya está dentro del ángulo de sospecha de ustedes. Sí, exactamente. Ese fue el primer dato que se recibió
y se analizó y en base a esos datos se consiguió el allanamiento y consiguió aprehender al sospechoso en este caso. Y ya después vino el estudio de identificación balística que terminó determinando que esa fue el arma que se utilizó. ¿Ustedes encontraron el arma en la casa? El arma entregó el taxista, según yo no estuve ese día, tuvimos otro evento en Concepción y ya otro grupo se encargó de la intervención. Esa arma, según yo tengo entendido, estaba dentro del vehículo, en su taxi. En el taxi. Sí. ¿O lo usaba probablemente para defensa propia? Y bueno, tenía un arma legal, era. Todos los documentos. Sí. Ahora, esto fue sometido a balística. Fue sometido a un ¿Cuál fue el estudio de resultado? identificación balística. El resultado de identificación balística, el laboratorio determinó que la bala extraída del cuerpo de la niña fue disparada por el arma, en este caso recogida de este taxista. Quiere decir que la bala testigo, que viene a ser lo que se extrajo del cuerpo de Paz, tenía La evidencia. los tatuajes o las estrías que dibujan el tubo cañón del arma. Sí, sí. Coincidencia casi del 100%. Ahí No, ahí es sí margen o no. de error no hay. No hay. Sí o no es. Fue un trabajo difícil, subcomisario. En primer momento se planteó como un trabajo muy difícil. ¿Qué pensaste cuando te dijeron, Cantero, tenemos que investigar esto, es bala perdida? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? ¿Imposible o...? Y legalmente ese día nosotros, recuerdo bien, el jefe de investigación nos dijo, este es su trabajo, vayan. Estaba la gente de homicidio y nosotros, vayan a hacer esto. Tengan fe, tengan esperanza, vamos a salir bien. Porque, como dijo la señora, había mucha presión, era algo muy notorio socialmente porque se trataba de una niña. Nosotros teníamos o sea que nuestra esperanza era muy poca, ya que una fecha donde todo el mundo dispara. La cantidad de sospechosos era inmenso. Y la posibilidad es como buscar una aguja en un pajar. Ese es literalmente lo que tratábamos de hacer. ¿Ustedes investigaron tanto así que habían sospechosos dentro del trayecto de la investigación, como aquel colega de ustedes, camarada, no recuerdo bien precisamente de dónde estaba asignado, pero recuerdo bien que había un uniformado muy cerca del cementerio del Este, Sí. que casi coincidía en distancia también, 1500 metros más o menos? Nosotros abrimos el ángulo. Donde estaba la residencia de este suboficial está allá al borde del ángulo de la trayectoria. Era el menos probable pero como había una información también que él disparó esa noche, había gente testigo que decía, bueno, él disparó, nosotros aprovechamos la información y se le trajo también a esa persona para hacer un estudio de identificación balística de su arma. Y había una lista larga de sospechosos. Pero se descartó con el informe Así, pericial. con el informe pericial fue descartado inmediatamente. Nunca tuve la oportunidad, además del comisario Silguero, de felicitarle por el magnífico trabajo y te quiero aprovechar el espacio para felicitar también particularmente porque fue un caso muy duro, ¿verdad? Y hicieron muy buen trabajo y se nota que la ciencia forense policial está avanzando y muchísimo, ¿verdad? Estamos hablando de 5 años y en aquel entonces casi se pensaba que era una utopía y mucha gente pensó que iba a ser imposible y ustedes mostraron que no fue así. Gracias, subcomisario, por el tiempo. Cuando guste. Este trabajo que hizo la policía precisamente de planimetría y también el estudio de la dirección que tomó el disparo en el cuerpo de Paz y establecer ese ángulo en el barrio San Blas permitió la detención del taxista. Serie de allanamientos. La investigación del caso Paz Valentina empezó con una hipótesis que realizó la Policía Nacional sobre el punto de partida de la bala que finalmente asesinó a la niña. Al tener los elementos de la dirección que tuvo el proyectil en el cuerpo de la pequeña, los uniformados trazaron el camino que tuvo la bala perdida en la madrugada del 25 de diciembre del 2012. Con tanto estruendo en una noche de Navidad es muy difícil, digamos, adivinar de dónde vino la bala, ¿no? No obstante, consideramos de que el trabajo bien llevado por el Departamento de Homicidios, por el personal de criminalística, la necropsia que se pudo hacer el día después con el cuerpito de la nena, todos esos elementos ayudaron indudablemente a obtener en principio la bala del cuerpo y después por supuesto, indagar sobre, digamos, la trayectoria
si es que algún ciudadano podía colaborar con nosotros también, si es que divisó a alguien disparando esa noche. No era nada fácil, ¿no? Cuando los técnicos en balística determinaron la hipótesis de trayectoria, los agentes del Departamento de Homicidios empezaron una tarea de inteligencia recabando datos de las posibles personas que pudieron tener esa responsabilidad. La búsqueda se desarrolló en un anillo de unos 1.800 metros de la vivienda de la familia Arce. Los vecinos primero apuntaban a un guardia de seguridad, mientras que los investigadores seguían recabando mayores datos. Hay un guardia que suele disparar cuando está borracho siempre. ¿Un guardia de seguridad? Un guardia de seguridad, estaban diciendo, yo escuché, estaba recorriendo y escuché que dijeron. Creo que hay un guardia de seguridad por acá que dispara al aire cuando está borracho, pero yo no le conozco. ¿Y ese guardia de dónde es? Y no le conozco, no sé. Ellos dicen, comentan. Gracias también a la colaboración de la gente que llamaron al Departamento de Homicidio a dar información sobre personas que, de acuerdo al testimonio de esa gente o a la versión de esa gente que llamó, dispararon esa noche. Entonces eso también fue algo fundamental, de tal forma a corroborar esa versión versus trayectoria, a ver si efectivamente era el ángulo que nosotros habíamos determinado, si coincidía. Entonces, a partir de esa coincidencia hicimos los pedidos de allanamiento. Al tercer día posterior al crimen, la policía tenía 3 sospechosos, pero 2 de ellos son los que tenían revólveres que podrían coincidir con el arma buscada. Fue así que la fiscalía allanó 3 viviendas. En una no encontraron armas que podrían coincidir con el caso. Como elemento de análisis, saber el calibre de la bala, la trayectoria, determinar de qué lado vino el proyectil situándonos en la casa. Eso fue fundamental a fin de poder ir achicando, digamos, el universo de búsqueda que teníamos que hacer. La primera casa allanada fue la casa del suboficial Valentín Paredes, que se encuentra sobre Panchito López y Santa Teresa. El uniformado, que en ese momento prestaba servicio en la comisaría 10ª de Asunción, entregó su arma y se puso a disposición de los investigadores. Este entregó un revólver calibre .357, que de igual forma fue peritado, pero no coincidiría con el caso de Paz Valentina. Vengo a poner ahí conocimiento de los intervinientes y los primeros interesados de esclarecer el hecho. ¿Qué arma vos tenés? 357 son. Sí, sí, es mi revólver. Propiedad. ¿Y esa es la que llevaron ahora? Y esa es lo que lo pongo a conocimiento de... Hay policía de ellos. ¿Efectuaste disparo o no? No, ninguna vez. Minutos después de allanar la casa del suboficial, la comitiva se trasladó hasta la vivienda de Jorge Prisco Ledesma Ortiz, en Cardenal Roig entre Lillo y Sucre. Fuentes de inteligencia indicaban que él había efectuado disparos en la Navidad. Tras un cateo en el dormitorio del taxista, los policías encontraron un revólver calibre .38 y aprehendieron al sospechoso número 2. Él había confesado al fiscal Carlos Magno Alvarenga que ingirió bebidas alcohólicas en la Navidad y que efectuó disparos desde un balcón de su vivienda. Él manifestó que realizó 3 disparos el día 25 en horas de la madrugada. Él manifiesta que fue ya después de las 12:30 y estuvo indicando incluso la dirección hacia donde estuvo realizando los disparos, indicando que él conoce la casa de la víctima y que no fue hacia esa dirección. Se discutió mucho en su momento la distancia del disparo, ¿no? El alcance máximo del proyectil. Se puso, digamos, en tela de juicio ese trabajo nuestro. Pero bueno, después de la pesquisa llevada adelante, la detención del taxista, el arma, la incautación del arma y el peritaje correspondiente que dio positivo para el arma del mismo, indudablemente estaríamos discutiendo de balde ya o pasa a un segundo plano lo que es el alcance máximo de un proyectil. El tiro que hizo Prisco Ledesma fue clave, mortal. Tanto así que IBIS, el sistema que se utiliza en balística para hacer la corroboración de armas con el proyectil testigo, y el arma determinó, pero contundentemente, que ese disparo fue mortal.
Identificación de la bala. Los estudios balísticos y periciales entre las dos armas incautadas y la bala evidencia determinó científicamente desde qué arma se efectuó el disparo que terminó con la vida de Paz Valentina. Gracias a esos análisis se le pudo informar a los investigadores que el arma utilizada correspondía a un calibre .38 o un arma de similar calibre, un calibre 357. El informe pericial de 8 páginas explicaba paso a paso el estudio realizado a través del sistema IBIS para el análisis del plomo extraído del cuerpo de la víctima y de las balas testigos de las dos armas incautadas en los allanamientos. Los estudios comprobaron que la bala que mató a Paz Valentina fue percutida del arma del taxista Jorge Prisco Ledesma Ortiz. Se trata de un revólver Taurus calibre .38 de procedencia brasileña. Una vez incautada el arma, el poder del supuesto autor, en realidad se incautaron varias armas de varios sospechosos, se remitieron esas armas acá y gracias a eso se pudo realizar la identificación del arma utilizada. Una vez realizados los estudios, el análisis correspondiente, se pudo llegar a determinar fehacientemente que una de las armas, evidencias remitidas, incautadas del poder del sospechoso ya conocido, era el que correspondía con las huellas balísticas presentes en esa bala extraída de la víctima. En el documento se observan los proyectiles que fueron analizados. El de mayor longitud son proyectiles calibre .357 y el más corto es el calibre .38. En este caso, el principio de la identidad que establece de que cada arma de fuego tiene una identidad de que es única. Por lo tanto, cuando una bala pasa por el cañón de un arma, recibe las huellas, las características de esa arma. Prácticamente le transmite a esa arma su identidad. Una vez recibida el arma, proceder a realizar disparos de prueba con esa arma, con el fin de poder obtener elementos indubitados, balas testigos. Entonces esas balas testigos comparamos con la bala evidencia para poder buscar o corroborar si existen coincidencias de características identificativas entre las mismas. Tras percutir la bala testigo del revólver del taxista, se comparó con el IBIS la bala evidencia. Se realizó una comparación y se observó los surcos bien definidos y similares entre sí. Claramente se observó en el estudio que las estrías coincidían plenamente. La conclusión fue que la bala extraída del cuerpo de Paz Valentina fue disparada por el tubo cañón del revólver Taurus calibre .38, que pertenecía a Ledesma Ortiz. Jorge Prisco Ledesma fue condenado por homicidio culposo y la violación de la ley de armas por la producción de riesgos comunes. 5 años, solo 5 años de cárcel. Pidió perdón, se entiende. Uno espiritualmente puede hacer ese trabajo de perdonar porque es una cuestión de decisión, pero ¿cuál es el ejemplo que da la justicia ante un hecho como este que tiene que ser determinante para que no vuelva a ocurrir? Y no pasó así. La familia pide no más balas perdidas. Lo hace cada año su mamá, desde que ella murió. Ella se embanderó con esa lucha de conciencia para que no haya más inconscientes que tomen este trabajo de ser como sicarios al aire, aunque dicen que no quieren. Uno puede entender ese punto de vista. Pero en el momento que uno empuña un arma y lo tira al aire, hay alguien que puede recibir ese disparo. Así recuerda, y esta es la campaña de reflexión que hace la mamá de Paz. Van a ser 6 años de lo de Valentina, ¿verdad? Durante 6 años, por mentir, durante 5 años intenté de todo, hice de todo. Bajé de peso, hice de tratamiento, traté de hacer in vitro, no. Son los designios de Dios, ¿verdad? Y ya, como dije yo, una vez cuando Valentina le he visto en el cajón, dije, bueno, si es tu voluntad, no lo entiendo, pero lo acepto, ¿verdad? Y es lo que siempre le digo a Dios, no entiendo tu voluntad, pero lo acepto. Y si Dios ya no quiere darme otro hijo, otra hija, bueno, Él sabrá las razones.
pero decirte que no es duro no te voy a mentir, ¿verdad? Porque es una lucha constante, es el día a día, el pensar vos, ¿por qué y para qué levantarte cada día, ¿verdad? A luchar en este mundo. Entonces, pero seguimos acá. Yo ese día no quería por nada del mundo lo que salga afuera. Porque cuando salió a cenar con nosotros, ella quería salir a jugar. Le dije, no vayan otra vez a ver su dibujito, ¿verdad? Era todo, yo quería que ellos no salgan de la pieza. Pero bastaron 5 minutos máximo para que suceda lo que suceda, ¿verdad? Es algo que a veces yo digo, no sé, no entiendo por qué. Y es también de lo que me cuestiono, ¿por qué no a mí y a ella, ¿verdad? Si yo estaba al lado de ella, si ella estaba a mi lado cuando pasó, ¿verdad? Son cosas que a veces uno no va a entender nunca. Su partida realmente nos dejó devastado a todos, nos sigue dejando. Vivimos a medias, no es decir que tenemos felicidad plena, yo creo que nunca más. Está ese pedazo de nosotros que se nos fue y por un acto tan inconsciente. Esa es la que siempre fue mi lucha, ¿verdad? Tratar de erradicar por lo menos en parte ese acto tan inconsciente, tan criminal, de hacer disparos al aire, ¿verdad? Porque gente inocente, gente realmente que no tiene absolutamente la culpa de nada, tiene que pagar. A él se le sentenció ya 3 años, 7 meses ya de condena, ¿verdad? Él volvió a, no me viene la palabra, apelar. Creo que se volvieron a ratificar con la condena, ¿verdad? Cuando se dictó esa sentencia, yo decidí cerrar un capítulo, ¿verdad? Dije, bueno, hasta acá mi lucha por tratar de justicia se hizo. Bueno, si la justicia no actúa y no le encierra, no cumple realmente, es problema de ellos, ¿verdad? Yo y mi corazón necesita sanar, ¿verdad? Y como siempre dije, ni por más que le den cadena perpetua no me va a volver a mi hija. Entonces, mi lucha fue más para que la gente, para que la sociedad se dé cuenta de que disparar al aire es un delito. Eso yo creo que fue como un bálsamo más para que también en parte la muerte de Valentina no haya sido tan en vano, ¿verdad? Rectificando un poco lo que había dicho Liz, la mamá de Paz, son 5 años de cárcel la condena que le valió a Jorge Prisco Ledesma, el taxista que disparó su arma calibre 38 al aire aquel 24-25 de diciembre del año 2012 y cuya bala, ya vieron en el transcurso del programa, forense o científicamente fue demostrada que es la que mató a Paz Valentina. Condena que fue apelada por la familia y esto quedó trabado en una cámara. Como muchas cosas quedan congeladas y total aire acondicionado y hay momentos de tranquilidad para muchos ministros de la Corte. Y es una condena que no se resuelve, que como les dije, no se trata de una cuestión de perdón. Se trata de un ejemplo que tiene que dar la justicia en este tipo de casos, donde siguen los irresponsables con este tipo de prácticas cada año. Él supuestamente está cumpliendo una medida alternativa a la prisión. Quien lo controla es el punto. Vamos concluyendo este capítulo de Escena del Crimen, haciendo un repaso rápido de todo lo que vimos hoy. Paz Valentina tenía solo 3 años cuando fue asesinada por un disparo hecho por un hombre irresponsable, que empuñó su arma calibre 38, al parecer alcoholizado, salió al balcón de su casa en el barrio San Blas, disparó el arma y muchos creyeron que esa bala perdida iba a terminar en cualquier otro lugar y no en el cuerpo de una pequeña. La mató en ese mismo instante y marcó la vida de toda una familia. La policía enfrentó muchas opiniones contrarias en relación a que no iban a poder descubrir quién fue el autor de este asesinato. Pero lo hicieron, con un trabajo científico detallado, pormenorizado y que concluyó justamente en una condena, que podemos sentarnos a discutir todos, pero la condena está. Lo que aquí hace falta es sentar una jurisprudencia correcta de parte de la Corte. Paz Valentina va a quedar en nuestros corazones siempre y si tiene un vecino, un amigo, un familiar que es irresponsable de esta manera, hágale recordar este mismo programa, hágale recordar de Paz Valentina, que puede ser su hijo, puede ser su sobrino, puede ser el próximo, el futuro hijo que vaya a tener.
podemos ser cualquiera. Bueno, para despedirme quiero agradecer a mis amigos de Traffic que siempre me proporcionan estas gafas y me facilitan las vidas realmente porque son permanentes, muy fáciles y cómodas para usar todos los días en el trabajo. Me acompañan durante todo el día. Muchísimas gracias. Ellos están sobre Cerro Corá, Óptica Carrón y Tacuari. Así que les saludo gratamente como todos los lunes y también la reiteración del programa los días sábados al mediodía. Quiero irme de una manera no convencional, como lo suelo hacer siempre saliendo del set. Quiero despedirme con este video que por primera vez la mamá de Paz decidió hacerlo público. Y eran los minutos antes de Paz, los últimos minutos de vida, saltando en la cama. Así quiero recordar a Paz Valentina. Hasta siempre. Mira un poco. Chavales.